Un saludo para toda la comunidad. Tiene ya un tiempo que los sigo en sus distintas redes y me gusta mucho el contenido que nos comparten. No sabía si mi historia sería lo suficientemente buena, pero igualmente se las hago llegar para que ustedes la compartan con la audiencia. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. De alguna forma u otra en mi casa siempre hemos estado en contacto con alguna idea o cuestión paranormal. Mi padre trabajaba como velador en uno de los cementerios más grandes de la región y en ocasiones nos llevaba a mí y a mis hermanos para que pasáramos el turno con él, a pesar de que teníamos 10 años de edad o menos en aquel entonces. Principalmente le gustaba la compañía porque decía que por lo menos así tenía con quien platicar o hacer algo, que eso hacía que se le pasara el tiempo más rápido. Una de esas noches, mi padre se acercó a mí con una sonrisa diciéndome que quería que le acompañara a su trabajo. Para aquel entonces a mí no me había pasado ninguna situación paranormal del todo, por lo que lo tomé como una buena oportunidad de pasar más tiempo con él. A pesar de que no había pasado por nada paranormal todavía, tengo que admitir que la vibra que se sentía en el cementerio esa noche era bastante pesada. Para un niño de mi edad en aquel entonces, las imágenes eran bastante impresionantes. A apreciar la gran cantidad de tumbas y mausoleos que había por todos lados y que emitían una vibra bastante ominosa simplemente por estar ahí, sobre todo cuando las luces de los alrededores o las linternas les iluminaban en ciertos puntos, provocando una serie de imágenes y sombras bastante tenebrosas. Llegamos al mausoleo principal que estaba justo al centro del cementerio, donde la administración tenía sus oficinas y donde igualmente estaba la zona de descanso de mi padre. Era un cuarto no tan pequeño donde había todo lo necesario para un descanso. Tenía su baño, una mesa con un par de sillas para comer y una pequeña televisión para pasar el rato y distraerse de vez en cuando. Mi papá solía dar por lo menos 4 rondas a través de todo el panteón, simplemente para verificar que todo estuviera en orden, pues ya habían pasado reportes de que en algunos cementerios les habían dicho que gente estaba saqueando las tumbas, que se llevaban las joyas de las que algunas personas eran sepultadas con ellas, o incluso llegaban aún más allá, despojando los cuerpos de los dientes de oro y plata que tenían. Por lo general, llegando a su turno a las 8 de la noche, hacía el primer rondín, para posteriormente alternarlo, dando las siguientes 2 o 3 horas otro más. Esa noche mi padre ya había dado la primera ronda él solo, mientras yo me había quedado en la oficina viendo la televisión y escuchando la radio. Cuando regresó mi papá comimos algo de lo que mi mamá nos había mandado, y mi padre me dijo que para la siguiente ronda necesitaría que lo acompañara, ya que iba a ser más tarde, y le serviría una linterna extra para tener mejor visibilidad en las lápidas y los alrededores. Ya eran cerca de las 12 o 1 de la madrugada, cuando mi padre salió para dar el segundo rondín por sí solo. Por lo general, revisaba primero una sección del panteón donde había la mayor parte de luminarias de la calle, y después regresaría por mí al cuarto para terminar la otra sección, que era donde menos se podía ver iluminación. No solía tardar más de 20 minutos en cada uno de sus rondines, y yo me quedé viendo la televisión. Perdí la noción del tiempo mientras veía uno de los programas nocturnos. Afuera el clima se sentía frío. De vez en cuando unas ráfagas de viento resoplaban a través de las ventanas y se lucía hacia aquel cuarto. Después de un rato llegó mi padre y salimos para completar la ronda de vigilancia y nos dirigimos hacia la otra sección del panteón. Mi padre iba al frente alumbrando con una linterna bastante potente y me había prestado una de las pequeñas, pero que aunque no era mucho, funcionaba muy bien. Yo caminaba unos 3 o 4 metros atrás de él, alumbrando secciones un poco menos fáciles de percibir con la luz que él tenía, y al menos así podríamos tener una ronda más general de lo que había a los alrededores. Sin embargo, sin darme cuenta, hubo un momento en que perdí de vista a mi padre.
y en ese momento igualmente, de alguna forma dejé de ver el haz de luz de su linterna. Me hallaba solo a la mitad del cementerio con una pequeña linterna que alumbraba a lo mucho 3 o 4 metros adelante. Extrañamente, el sonido de los animales y los alrededores como grillos, gatos o perros que normalmente se podían escuchar, ahora eran imperceptibles. Había caído en un vacío espacial donde el único sonido que se podía percibir era el de mi respiración, que se había vuelto lento y algo pesada. Al mismo tiempo, la temperatura del ambiente se había vuelto mucho más helada de lo que ya estaba. Alumbré a mis alrededores tratando de ubicar lo más rápido posible a mi padre, pero no parecía detectarlo. Mientras agitaba mi linterna, a unos 20 metros, pude ver una gran sombra parada a mitad de uno de los pasillos que había entre las tumbas. Pensé que era mi padre y de inmediato me dirigí hacia él. Sin embargo, conforme más me acercaba, más podía darme cuenta de que quien sea que fuera aquella sombra, no era mi padre. Aquella extraña figura parecía medir más de 2 metros de altura, y que para un niño de mi edad se veían aún todavía más impresionantes, ya que mi padre apenas me sacaba un poco más de la altura del pecho a la cabeza en aquel entonces. Esa extraña sombra parecía ser un hombre que utilizaba un sombrero. Así fue como me di cuenta que no era mi padre, ya que a él no le gustaba usarlos. Me detuve a los pocos metros de llegar y empecé a dirigirme hacia mi padre tratando de que me escuchara para que él acudiera a mí. La linterna alumbraba en dirección a aquella entidad sombría, pero no podía iluminarla del todo. Era como si fuera todavía más oscuro que la noche misma, pues ni con la luz de la linterna pegando directamente hacia su cuerpo se podía percibir con mayor definición su figura. Parecía una gran sombra en forma de un hombre utilizando un sombrero. Empecé a gritar con más fuerza el nombre de mi padre sin parar, hasta que de pronto, como de golpe, el sonido de la noche volvió a la normalidad de repente. El viento, los animales y las ramas de los árboles agitándose se podían escuchar una vez más. Al mismo tiempo, la luz de la linterna de mi padre empezaba a alumbrar la zona que la mía estaba señalando. Ni siquiera con esa intensa luz adicional se podía distinguir con mayor claridad al hombre del sombrero. Mi papá llegó calmado preguntando que si estaba bien. No fueron ni 2 o 3 segundos en los que volteé para cerciorarme de que sí fuera él quien estaba acudiendo a mí. Cuando volteé de nuevo en dirección a las linternas, la extraña figura sombría de aquel hombre con sombrero había dejado el callejón vacío nuevamente. No le dije entonces a mi padre lo que vi y seguimos con el rondín, pero ahora con ambas linternas apuntando e iluminando hacia el mismo lugar. A pesar de ello, no pude volver a ver aquella extraña figura sombría el resto de esa noche, y a pesar de que ese día me asusté bastante, hubo algunas otras veces en que volví a acompañar a mi padre a realizar sus tareas en el cementerio. Las personas que conocen a la familia nos decían que mi padre tenía una presencia muy cálida, ya que en algunas ocasiones, a pesar de que decían que atraía presencias, por lo general, estas no pasaban de oír o ver extrañas figuras sombrías a los alrededores. Y lo descubrí, ya que más tarde, cuando ya era un adulto, me encontré con otro tipo de entidades que aparentemente sí buscaban hacernos daño. Quizá en otra ocasión les pueda contar esa experiencia. Muchas gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de este relato. Sin duda, las entidades que suelen hacer presencia en los cementerios pueden tener bastantes trasfondos. Pero el hecho de que ésta no haya querido intentar hacerles daño probablemente solo era una entidad que estaba de paso. Déjame en los comentarios qué crees tú que haya sido aquella extraña figura que se pasó por aquel lugar. O simplemente haznos saber qué te pareció nuestra historia. O sugiérenos algún tema para las próximas. En la descripción podrás encontrar todas nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas.
especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder llegar a más personas como ustedes. Igualmente encuentras nuestro correo electrónico para que nos hagas llegar tus experiencias o sugerencias en dracotrx13@gmail.com, donde todas las historias son tomadas en cuenta sin importar qué tan corta pueda ser y se tomará con su debido respeto. Le agradezco a todas las personas que nos apoyan. Sin ustedes no podríamos seguir creciendo. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.